Listo, qué pena con ustedes. Bueno, entonces vamos a referirnos primero al agente causal, ¿listo? Entonces sería quién provoca o qué provoca la enfermedad. Usualmente uno podría pensar, seguro pues es un microorganismo, ¿sí? Pero resulta que no. No solamente nos vamos a referir a bacterias, virus, hongos, ¿cierto? Sino también a algunos compuestos químicos y físicos que pueden llegar a generar enfermedad, ¿cierto? Que pues, ¿qué sería enfermedad? Algún daño, ¿cierto? A uno o varios órganos, ¿sí? Que ocasionan, pues, o se manifiestan con diferentes signos, ¿cierto? Entonces, estos agentes van a tener una división, ¿cierto? Los biológicos, que aquí, pues, sí estarían incluidos todos los microorganismos, ¿cierto? Las Profe, bacterias. no se ve tu pantalla. ¿No se ve? Espera. No, señora, se ve todo en gris. Un momentico. Ahí ya la pueden ver. Yo no. No, profe. No. Yo sí la veo, profe. Yo sí, profe. Un segundito. Miramos. Ahí Kevin y Sandra ya la pueden visualizar. Algunos hongos, ¿cierto? Mencionamos algunos porque sabemos que pues hay unos comestibles, hay algunos benéficos, ¿cierto? Que no ocasionan enfermedad, ¿cierto? Y por otro lado, parásitos como los protozoarios. Recuerden que hay parásitos que se ven a simple vista, ¿sí? Como gusanos, tenias, pero hay otros que son microscópicos y muchos de ellos ocasionan varias enfermedades. ¿Listo? Tenemos también los agentes químicos. Esto también, recuerden que habíamos mencionado algo de ello en bioseguridad, ¿cierto? Entonces, en este caso, serían sustancias venenosas que pueden llegar a afectar, pues, digamos, a una persona, a un animal, por diferentes vías de entrada, ya sea porque se inhala un vapor de un químico, ya sea porque se tiene contacto en la piel y son corrosivos, etcétera, o porque son incluso también ingeridos. Hay otros que son los agentes físicos, que pues son los que producen traumas, ¿sí? Que generan lesiones, ya sean contusiones leves o, por ejemplo, fracturas graves, ¿sí? Están los factores nutricionales. Enfermedad, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, huesos un poco más sensibles a fracturas, ¿sí? O lo que hablábamos, por ejemplo, de un parto distóxico, ¿cierto? Más dificultad para que en el caso de una hembra, pues dé a luz porque no se contrae el útero. Y hay otros factores, otros agentes que se conocen como energéticos, y dentro de ellos está, por ejemplo, la energía térmica. Serían los que ocasionan, por ejemplo, quemaduras, ¿cierto? Sería un caso, pues, un ejemplo sería el calor, ¿cierto? Este agente causal, pues, al estar en contacto con la persona, ¿sí? Puede llegar a ocasionar quemaduras. Algo importante a tener en cuenta es que el agente puede estar ahí presente, ¿sí? Pero
pero pues hay ocasiones en las cuales está la gente, pero no se produce la enfermedad, ¿sí? O sea, no es suficiente con que esté la gente ahí para que ya nosotros sepamos que la enfermedad se va a desencadenar, ¿sí? Y acá pues les voy a poner un ejemplo, digamos un agente biológico, ¿cierto? Está una persona, un animal expuesta a determinada bacteria, ¿sí? Entonces resulta que ingresó por cualquier vía, pongamos un ejemplo, por vía oral, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si esa persona, si ese y crean esa barrera que hace que no ingrese al organismo, ¿cierto? En esta imagen, pues, digamos que ilustra como la sangre, los rojitos serían eritrocitos, ¿cierto? Glóbulos rojos, y los blancos, los leucocitos o glóbulos blancos, ¿cierto? Entonces, si hay una buena cantidad de este tipo, ¿cierto? De células, porque ellos son células, pues van a tener esa barrera de protección y así esté allí el agente, la enfermedad pues no va a entrar. Otra cosa, pues digamos, serían las vacunas, ¿cierto? ¿Qué hacen las vacunas? Pues desarrollan anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Pues serían producidos, ¿cierto? Por los glóbulos blancos, ¿sí? Para combatir pues las enfermedades. Entonces, pues se formaría pues ya una barrera que a pesar de estar ahí, el virus no va a poder entrar porque pues ya están los anticuerpos necesarios. Hay células que combaten directamente, ¿cierto? Células de defensa, como por ejemplo neutrófilos, basófilos, bueno, después los ven un poco más. Y hay otras que son verdaderamente los anticuerpos que se conocen como linfocitos, que se crean ya. Esos huéspedes en los cuales habita o se desarrolla un microorganismo, ¿cierto? O un agente y que no, o sea, no les ocasiona la enfermedad, pero se desarrollan en él. Y resulta que no, también hay que nombrarlos como huésped, ¿cierto? Solamente que pues vamos a hacer una división entre huésped intermediario y huésped definitivo. Los intermediarios entonces serían esos individuos en los cuales habita la gente, ¿sí? Pero lo que van a hacer en él es que pues se van a desarrollar en su primera etapa, ¿sí? Cuando son larvas, ¿sí? Y en esa parte pues no son infectivos o no van a ocasionar problemas en él. Y los otros son los huéspedes definitivos, que ya son donde este tipo de agentes, ¿sí? Van a desarrollarse en su fase adulta y en esa otra fase ya van a ocasionar enfermedad, ¿listo? Entonces, pues aquí básicamente puede uno recordar que pues un huésped puede ser más susceptible a presentar esa enfermedad de acuerdo pues a su estilo de vida, a su edad, ¿cierto? Usualmente carne cruda, ¿sí? Porque pues hay enfermedades que ocasionan o hay parásitos, ¿cierto? Que se alojan en la carne, ¿sí? O bacterias, y si no es bien cocinada, pues entonces se va a desarrollar la enfermedad, ¿cierto? Entonces influye mucho también en este tipo de situaciones. ¿Listo? Acá tenemos un ejemplo que no sé si han escuchado la enfermedad de cisticercosis, ¿sí? Entonces, hubo una época en la cual
se presentaron grandes casos, ¿cierto? O casos recurrentes de cisticercosis. Y entonces hubo una campaña grande del gobierno, ¿cierto? A través de los medios de comunicación, de cocinar muy bien la carne de cerdo, ¿sí? Muchas personas dejaron de consumirla, ¿sí? O pues digamos que en general pensaban que todos los cerdos estaban contaminados y que todos los digamos que una persona, ¿cierto? La persona, pongamos un ejemplo, ¿cierto? Está contaminada, ¿sí? En sus intestinos empiezan a desarrollarse las tenias, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Defeca, ¿cierto? Cuando defeca, pues allí en las heces va a estar la tenia, ¿sí? Pero la tenia, lo que ocurre es que, bueno, puede ser larga en su fase adulta, ¿sí? Pero acá al final va quedando como dividida en segmentos y esos segmentos son los huevos. No sé si ustedes conocen la larva del Dipylidium caninum, ¿sí? Que es un parásito muy común en perros, ¿sí? Pues resulta que ella es similar. Espérenme un segundito a ver si conseguimos sacar rápido la imagen. Sí, miren. Este parásito afecta de forma común continúe desarrollándose, él se va partiendo en esas partes, ¿listo? Asimismo, de una forma similar, es el cisticercos porque pues también es una tenia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando están esos huevos ahí en el ambiente, eh, por ejemplo, la mayoría bueno, la mayoría no, pero sí muchas producciones de porcinos, digamos que alimentan con productos humanos, ¿cierto? No tienen una dieta especializada, sino que pues a veces les dan sobras, ¿cierto? Entonces esto hace que sea un factor de riesgo mucho más grande para que se presente la enfermedad, ¿cierto? Entonces, bueno, ellos ingieren, el cerdo ingiere el huevo, ¿sí? Y lo que ocurre es que el parásito se empieza a desarrollar en la musculatura, ¿sí? Pero no va a afectar al cerdo, ¿sí? Simplemente él empieza a formar, digamos que el cisticerco, que sería como quistes de ese parásito a nivel de todos sus músculos, ¿sí? ¿Qué pasa? Como ahí dentro del cerdo se está desarrollando o ya este huevo, ¿cierto? Pasa a ser una larva, ¿cierto? Desarrolla toda su etapa temprana en él, le llamamos el huésped intermediario. No le va a afectar la enfermedad, pero sí se necesita obligatoriamente para que este huevo eclosione, se convierta en una larva, ¿sí? La carne entonces queda con los cisticercos. ¿Y qué pasa? Cuando el hombre la ingiere, ahí en ese momento, ya cuando cumplió este ciclo de larva y pasó acá al hombre en forma adulta, sí es capaz de ocasionar la enfermedad, ¿sí? Mientras tanto, no. Acá, ¿qué ocurre? Pues esta enfermedad forma quistes también en el humano, pero puede llegar a ser grave porque se forman quistes incluso en el cerebro, ¿cierto? Este sería el huésped definitivo porque acá después de pasar, de consumir el cisticerco, este se desarrolla, ¿cierto? Y genera formas adultas que sí ya van a infectar distintos órganos. ¿Cómo se evita o cómo se puede cortar ese ciclo?
cocinando la carne, ¿cierto? Para que estos cisticercos pues no sean infectivos, mueren, ¿cierto? Entonces es por eso que hay tanta insistencia en cocinar muy bien la carne de cerdo. ¿Qué pasa? Las formas infectivas pues a veces cumplen su ciclo, no van a otro órgano en especial, ¿cierto? Sino que ya van al intestino y se repite el ciclo, ¿cierto? Se elimina a través de las heces y vuelve nuevamente, ¿vale? Para que pues entiendan esa diferencia entre en el hueso intermediario o el definitivo. Aquí vamos a ver un videito cortico de otro ejemplo. Y así pues les menciono estas enfermedades porque pues son zoonóticas, ¿cierto? Son ocasionadas, digamos, o tienen como un vector en especial y son de importancia pues en toda la parte de salud pública. Listo, me faltó ponerle compartir audio. Bueno, este video no tiene audio, ¿cierto? Solo tiene como letras, entonces pues voy a ir haciendo algunas explicaciones, ¿cierto? Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Chagas, ¿cierto? Es muy importante en las zonas tropicales. Recuerden que pues nuestro país está ubicado en una zona tropical, por lo tanto pues es de mucho cuidado, ¿cierto? Porque pues si estamos pues en riesgo, sobre todo en climas calientes, ¿cierto? Porque pues es donde más se presentan vectores como mosquitos, ¿cierto? O pues en este caso, pues básicamente tener en cuenta que deberíamos tener precauciones, ¿cierto? Como el uso de un repelente. ¿Listo? Se llama enfermedad de Chagas. Bueno, fíjense que este parásito, ¿cierto? Digamos que debemos tener en cuenta que es chupador, ¿cierto? Consume sangre, tiene un aparato que se puede denominar así, chupador, porque succiona la sangre, ¿cierto? Y si él presenta el agente infeccioso, que es un parásito, ¿sí? Se llama Trypanosoma cruzi, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que, pues, primero, él va a picar, ¿sí? Pero realmente él no infecta a la persona a través, pues, de la picadura, ¿sí? No lo transmite de esta forma, sino que lo hace a través de la materia fecal. ¿Listo? No sé si ahí entendieron lo que sucedió, ¿cierto? El parásito picó a la persona, ¿sí? Y ahí, ¿qué pasa? La barrera de la piel se pierde, ¿sí? Ya digamos que no la va a proteger porque pues hay una zona lesionada y es una picadura que rasca, ¿cierto? Que rasca bastante. Entonces la reacción de la persona usualmente es, pues, rascarse, deslizar su mano y como ahí también ha defecado el parásito, pues él mueve, ¿sí? Corre la materia fecal. La persona corre la materia fecal sin darse cuenta hacia la zona de la herida y ahí es donde ingresa, ¿cierto? El parásito.
Entonces, al ingresar el parásito, ellos pues tienen una forma, digamos que algunos parásitos tienen un ciclo, ¿cierto? Que pues el primero no va a ocasionar la enfermedad, pero después se puede ir desarrollando. En este caso, esta primera parte le llaman tripomastígote. ¿Qué necesita este tipo de, digamos, de fase? Necesita una célula. ¿Qué células utiliza? Pues las del humano, ¿cierto? ¿Para qué? Para poderse replicar. ¿Listo? Cuando se replica, ¿cierto? Aquí ya empezó pues la replicación. No solamente, digamos, es que se dividan, se formen nuevos organismos, sino que ya se desarrollan y cambian de fase, ¿cierto? Esta fase pues ya se llamarían amastígotes. Listo, luego sigue otra fase que serían los tripomastígotes. Estos sí ya son las formas que van a hacer daño al organismo. Entonces viajan vía sanguínea a diferentes órganos, como por ejemplo los intestinos y el corazón. Entonces, fíjense que ellos llegan al corazón. El corazón está compuesto por unas células, ¿sí? Que se llaman miocárdicas y empiezan a ingresar en ellas y a dañarlas. Y entonces se forma como una especie de cicatriz, ¿cierto? Hagan de cuenta que nosotros dañamos o tenemos una lesión en la piel, ¿cierto? Al cabo de un tiempo, pues se va a formar allí una cicatriz, ¿sí? Pero las células del miocardio, ¿sí? Las células cardíacas no se van a regenerar así como las de la piel, sino que ya quedan ahí cicatrices y se forman fibrosis, fibrosis acá en el corazón. La enfermedad de Chagas, pues digamos que puede llegar a afectar células de todo el cuerpo, pero el órgano que más afectado se ve es el corazón. Entonces se van a ver arritmias, problemas para que se contraiga. Listo, entonces es otro ejemplo importante de una enfermedad, ¿cierto? Ahí ya podemos hablar que el huésped intermediario, ¿cierto? Sería pues el parásito, pero el definitivo sería el humano, ¿cierto? En la de Chagas también, ¿listo? Bueno. ¿En qué íbamos? Sí, acá. Ya. Bueno, y el otro aspecto importante de esa triada, ¿cierto? De la enfermedad sería el ambiente. Sería todos esos agentes externos al huésped, ¿sí? Y también, pues, digamos que está dividido en varios tipos de aspectos y hay que tener en cuenta que, pues, este ambiente externo de la persona o del agente va a hacer que pues se disminuya o se incremente la posibilidad de contraer determinada enfermedad, ¿cierto? Entonces, estos factores pues pueden ser distintos. Uno de ellos serían los físicos, ¿cierto? Como por ejemplo en los países donde hay estaciones, pues las estaciones del año, ¿sí? En momentos donde hay más frío, entonces hay más susceptibilidad de presentar problemas respiratorios, ¿cierto? Acá en Colombia pues no tenemos estaciones, pero sí tenemos épocas, ¿cierto? De heladas, ¿cierto? De épocas muy calientes. Entonces eso mismo pues va a favorecer de pronto el desarrollo de más agentes infecciosos, ¿cierto?
la temperatura, las lluvias, ¿cierto? La ubicación también, si estamos en una zona rural o en una zona urbana. Entonces nosotros acá en la parte urbana pues vamos a estar más expuestos a contaminantes como por ejemplo humos, ¿cierto? Al CO2 por las industrias y todo eso, y eso pues va a implicar que se presenten cierto tipo de enfermedades, y en las zonas rurales pues hay más contacto con fauna silvestre, ¿sí? Por ejemplo, con murciélagos, con mosquitos, que pues pueden ser portadores de enfermedades, también biológicos, ¿cierto? Que está dado pues también por esa presencia o ausencia de animales. Si estamos en un contacto pues muchísimo más estrecho, ¿sí? Con, por ejemplo, con animales y no presentan un buen plan de desparasitación, de vacunación, pues vamos a estar más expuestos a presentar una enfermedad. Los factores socioeconómicos también son importantes. Si la persona no tiene acceso a salud, ¿sí? Si no se limpian las calles, si no se recoge la basura a tiempo, pues eso va a hacer que aumenten los vectores, ¿cierto? Los mosquitos, algunos de ellos portadores de enfermedades, y contaminación, por ejemplo, del agua, del aire, del suelo. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Que sería, no sé si han escuchado esa enfermedad, la malaria, ¿cierto? O también se conoce como paludismo, ¿sí? Obviamente, pues van a haber lugares, ¿cierto? Donde pues sea de muchísimo mayor presentación la enfermedad, ¿sí? Entonces aquí vamos a estar hablando de esos factores de riesgo que se pueden ver en cuanto al ambiente, ¿cierto? En climas fríos, pues este vector no va a estar, ¿cierto? El que ocasiona la enfermedad, ¿cierto? No estaría allí, ¿sí? Que pues básicamente serían climas cálidos, ¿cierto? Donde hay esa mayor cantidad de vectores, y también cuando hay aguas estancadas, porque allí pues ponen sus huevos el parásito. Por otra parte está la gente es un parásito que se llama Plasmodium, ¿sí? Y aquí tenemos el huésped, tenemos un intermediario que es un mosquito del género Anopheles, ¿sí? Y este pues obviamente va a aportar el Plasmodium dentro, y al momento de picar al humano, ¿cierto? Transmite el parásito y se desencadena la enfermedad, ¿cierto? Pero ¿qué se necesitó aquí para que se diera? Que hubiera toda la triada de la enfermedad, ¿cierto? Si no había un factor ambiental, ¿sí? Si no había el clima propicio, ¿cierto? El lugar adecuado para que se desarrollara el vector, pues simplemente no va a estar ubicado en esa zona y no va a dar malaria. Por eso en climas fríos, pues no se reporta, ¿sí? Y bueno, recuerden que pues en la malaria pues ya tiene vacuna, ¿sí? Si no está el parásito, pues no se va a presentar. Si no hay el huésped intermediario, tampoco, ¿sí? Y el humano, pues no se va a desarrollar la enfermedad. Se necesita todo el conjunto completo. Bueno, aquí ya entramos a otro tema, ¿cierto? Que sería el de salud pública, ¿sí? Como les decía, este tema, pues digamos que es un poco más relacionado a toda la parte, pues digamos, de salud humana, que la veterinaria entra a jugar allí un papel pues muy importante, porque recuerden que pues es esa suma de disciplinas para combatir pues las enfermedades, y la persona que pues más conoce de zoonosis usualmente no es un médico humano, sino un médico veterinario. Entonces resultan haciendo contrataciones pues digamos a personal veterinario, y muchos médicos de este campo animal se van por ese lado porque pagan bien, ¿sí? Entonces entidades del gobierno contratan pues a veterinarios, y pues a algunos les gusta mucho porque pues el trabajo no es tan pesado, ¿cierto? El pago pues es bueno, a veces trabajan incluso desde la oficina, ¿sí? Entonces pues para que conozcan como este otro campo. Básicamente, ¿qué sería salud pública? Hay varias definiciones, ¿cierto? Una de ellas nos dice que, pues, el objetivo es estudiar la salud de las poblaciones humanas, ¿sí? Y estaría encargada de prevenir la enfermedad, ¿cierto? De prolongar la vida de las personas,
y de fomentar que haya pues una buena salud física y mental, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para mantener un nivel de vida adecuado, ¿cierto? Y disminuir pues los problemas de salud. Entonces, fíjense que la salud pública no va a tener en cuenta tampoco solamente la salud física, sino también va a estar involucrada en procesos, pues digamos, de salud mental, ¿cierto? En garantizar pues un bienestar a las personas, ¿sí? Obviamente, pues busca que en todos los ámbitos de un individuo, ya sea el trabajo, ¿sí? La escuela, ámbitos de salud, ámbitos culturales, pues haya pues una total plenitud, ¿sí? Para que pues haya una buena calidad de vida, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, pero nosotros, ¿qué hacemos allí? ¿Sí? Por un lado, pues que sería nuestro campo principal, sería pues combatir las enfermedades de este planeta, porque hay muchas que son emergentes o enfermedades nuevas, ¿cierto? De origen animal, y debemos nosotros pues realizar investigaciones especiales para lograr pues combatirlas, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en el tema de la pandemia, obviamente pues hay veterinarios que están trabajando también de la mano con médicos para pues saber todo lo relacionado con el virus, para pues asesorar a las personas, a los gobiernos de qué deben hacer, ¿cierto? Donde pues estudia también cuándo va a haber un pico, cuál es la mejor forma de combatirlo, ¿sí? Eso no solamente pues está ahí relacionada la medicina humana, sino muchísimas más ciencias. Hay una especialidad que se llama la epidemiología, ¿cierto? Ahora vamos a hablar pues un poquito más sobre ella, pero pues para que ustedes conozcan. Hay una que se llama epidemiología veterinaria, que pues no está relacionada solamente con nuestro campo, sino también con el campo humano, ¿sí? A mí me pasó, ¿cierto? Que pues a mí me fascinan los animales, ¿sí? A mí me encantan, pero yo me sentía como limitada, ¿cierto? A solamente, digamos, poder ayudarlos a ellos, ¿sí? Yo quería pues un poco más, porque pues yo soñaba, no sé, como ayudando al ambiente, y ayudando también a las personas y a las comunidades rurales, sí, que necesitan tanta ayuda, sí, hay mucha pobreza. Entonces, pues digamos que a mí me gusta mucho, pues por eso este tema, ¿sí? Porque pues uno ve que realmente puede contribuir a mejorar la calidad de vida de tantas personas que realmente lo necesitan. Sí, uno a veces solo lo ve por televisión, así por encima, sí, pero ya, por ejemplo, visitar una comunidad y ver verdaderamente las condiciones en las que vive, uno se siente como, o sea, siente que debe hacer algo por ellos, ¿sí? Uno de esos campos, pues, hubiera sido la salud pública, ¿sí? Yo me fui por otro campo, ¿sí? Porque, pues, realmente a mí el área de política pues no es que me mate, ¿sí? No me gusta mucho, me gusta más como el accionar ya dentro con las personas, ¿sí? Aunque pues obviamente todo se va a mover a través de la política, ¿sí? Si realizan pues una nueva ley que establezca mejores condiciones para una persona, ¿cierto? Entonces, pues hay por hacer ahí mucho también, ¿sí? Pero me gusta más estar de lleno. Entonces, pues yo me fui más que todo fue por la parte de ciencias ambientales, que pues sería esa relación del hombre y la naturaleza y pues mediado por factores culturales, ¿cierto? Eso con el fin, pues digamos, de contribuir a ayudar al ambiente, ¿sí? Al desarrollo económico de poblaciones vulnerables y obviamente también a la conservación de especies animales, sobre todo de fauna silvestre. ¿Listo? Pero es para que ustedes, digamos, miren el enfoque que también le quieren dar, porque puede que en estos momentos pues sí, la mayor cantidad de trabajo se consigue en el campo de los pequeños animales, pero pues la idea es ir trabajando poquito a poquito para que ya cada uno se enfoque en lo que más le guste. ¿Sí? A mí me gusta pues ese campo, me gusta la investigación y me gusta la docencia, ¿cierto? Que también es otra rama pues bastante bonita, ¿sí? Y si uno logra pues digamos que ubicarse o si sueña con una meta en especial, ¿sí?
y pues ya ve que la logra cumplir, pues no va a trabajar, o sea, todos los días para uno van a ser de felicidad, ¿sí? El trabajo para uno, pues va a ser pleno, ¿sí? Uno no va a sentir ni siquiera que está trabajando, sino que está, no sé, divirtiéndose, ¿cierto? Entonces, este campo, como les decía, es complejo, ¿sí? Es muy bonito, pero pues a veces es un poco difícil porque pues lo pagan bien, sí, pero muchas veces hay que formular o contribuir a formular políticas públicas, ¿cierto? Pues, para el bienestar de las personas. ¿Listo? Bueno, entonces hay varias normatividad, ¿cierto? Porque pues todo está regido incluso por la ley, ¿cierto? Acá la 1122 del 2007 menciona, habla directamente pues de la salud pública, ¿cierto? Y lo menciona pues como un conjunto de políticas, ¿cierto? Acá ya hablan netamente de política, ¿sí? Que pues lo que buscan es garantizar, ¿cierto? Que toda la población tenga una buena salud, ¿cierto? Ya sea de forma individual o todo un grupo de personas, ¿sí? Que pues vayan a contribuir a mejorar sus condiciones de vida, su bienestar, su desarrollo, ¿sí? Y todo esto pues va a ser en base, ¿cierto? O digamos direccionada por el Estado, quien pues tiene que promover, ¿cierto? Que toda la comunidad pues participe, ¿cierto? En esas diferentes políticas que se plantean, ¿sí? Entonces, un ejemplo, algunos programas de promoción de la actividad física. Entonces, a ver, pongamos digamos, los días sin bicicleta, ¿cierto? Entonces se crea por normatividad un día sin bicicleta para ayudar al ambiente, pero también para promover la actividad física y mejorar la calidad de vida y la salud de las personas, ¿sí? Todo eso pues sería salud pública, ¿cierto? Se crean ya por ley ese tipo de normatividades, ¿cierto? Por ejemplo, alimentación sana, ¿sí? Entonces, política que menciona que las cajas de compensación deben ofrecer un bono a todas las personas que tengan niños para que compren frutas saludables, ¿sí? Todo eso. Entonces, todas las campañas de educación también estarían ahí involucradas, ¿cierto? Acá pues también estarían las campañas de tenencia responsable de mascotas, ¿sí? Las que mencionan, por ejemplo, que se debe recoger las heces de los parques, ¿sí? Para evitar pues transmisión de parásitos. Todo eso está incluido allí, ¿cierto? Entonces son un grupo de personas de diferentes gremios que van a tener el fin común pues de mejorar esa calidad de vida, pero que miran desde aspectos mucho más pequeños cómo lo pueden lograr, ¿sí? Entonces, sí, un factor importante es la relación de las personas con las mascotas, ¿sí? Y sabemos que las mascotas son valiosas, necesitan bienestar, entonces vamos a promover, ¿cierto? Políticas que las protejan, ¿sí? O si sabemos que hay un riesgo para las personas en cuanto a la transmisión de parásitos, ¿sí? Que aumentan porque pues no recogen las deposiciones de las mascotas, entonces vamos a proteger a las personas a través de esta política donde se tengan que realizar determinada acción, ¿cierto? Algunas pues pueden sonar como impositivas, ¿cierto? Usted tiene que hacer esto, lo multo, pero pues muchas veces es la forma de lograr que las personas pues realicen una acción, ¿listo? Y hay otras definiciones que indican que pues es una disciplina, ¿cierto? Que estudia la salud, ¿cierto? Y la enfermedad en las poblaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la meta? Proteger esa salud de todos los humanos, ¿sí? Promover estilos de vida saludables, ¿sí? Mejorar su estado de salud y bienestar a través de esos programas de promoción, ¿cierto? Y pues de prevención de enfermedades. Entonces se manejan carteles, ¿cierto? Piezas publicitarias y videos, grabaciones, ¿cierto? Publicaciones en redes sociales, estimulando o mandando mensajes a las personas para que pues desarrollen acciones de prevención de enfermedades y que pues estarían relacionadas no solo con el ámbito animal, ¿sí? Sino también con
con netamente acciones de los humanos, ¿sí? Por ejemplo, evite fumar en espacios públicos, ¿sí? O con imágenes que llamen la atención a las personas, ¿sí? Por ejemplo, pulmones deteriorados, ¿sí? Porque a veces así es la única forma en que las personas pues entienden, ¿sí? Para dejar de fumar, aunque aún así a veces no pasa nada, pero digamos que eso es lo que se intenta, ¿cierto? Hacer diferentes programas para promocionar pues esos hábitos saludables y mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Así en toda la parte de una dieta saludable, de mantener un peso saludable, ¿cierto? De aumentar, digamos, o disminuir, perdón, la cantidad de uso de antibióticos para evitar resistencia. Todas esas acciones se pueden llegar a proponer en la parte de salud pública. Bueno, y entonces hay unas funciones, ¿cierto?, esenciales de la salud pública, se denota con estas siglas, ¿cierto?, FESP, ¿sí? ¿Y qué garantizan esas funciones? Pues van a describir las acciones que se necesitan en todos los sistemas de salud de todos los países, ¿cierto?, para alcanzar ese objetivo que tiene la salud pública, ¿cierto? Que pues, ¿cuál sería? Mejorar la salud de las poblaciones. ¿De qué población? ¿Solamente las de un lugar? No, las de todo el mundo, ¿sí? Porque los gobiernos trabajan de forma independiente, pero también están regidos por políticas internacionales, ¿sí? Entonces, esta iniciativa fue hecha en las Américas, ¿cierto? Tanto en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, ¿cierto? Y ahí pues definieron pues esas 11 funciones esenciales, ¿sí? Y que pueden llegar a ser las organizaciones, pueden medir su desempeño, ¿cierto? Los países pueden ver si realmente están ejerciendo buenas políticas de salud pública. Estas fueron generadas por la Organización Panamericana de la Salud, ¿cierto? Entonces, obviamente, el macro, el más grande, es la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Pero, pues, digamos que ya hablando netamente de nosotros acá, de nuestro continente, ¿cierto? Que sería el americano, pues, obviamente, la entidad mucho más, o sea, la más grande que nos rige solo a nosotros sería la OPS, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dicen esos objetivos? Por un lado, nos dice que es necesario monitorear, evaluar y analizar la salud de la población. Entonces, uno dice, bueno, en el caso pues de los animales, yo hago medicina poblacional cuando son individuos sí, una gran cantidad de individuos, cuando no vive uno solito, ¿sí? Por ejemplo, animales de producción. Eso mismo yo lo puedo manejar en personas, ¿cierto? Entonces yo voy a evaluar, hacer un estudio para evaluar la salud de la población, pero yo no voy a evaluar una sola enfermedad, tengo que evaluar todas. Los estados tienen que saber el estado sanitario, ¿cierto?, de su población, ¿sí? La cantidad de enfermedades que están afectándolos, ¿cierto? Por ejemplo, si se toman en cuenta las personas, por ejemplo, que se están muriendo al año por rabia, ¿cierto? Y para todo eso, ¿qué deben hacer? Pues deben monitorear, ¿sí? Deben haber sistemas de vigilancia, deben evaluar qué está sucediendo, deben analizar si en determinada población están falleciendo niños, ¿sí? Deben entrar a ver qué pasa, si es que hay un tema de parásitos, si hay un tema de desnutrición, ¿cierto? Todo lo deben ir evaluando y esta evaluación se debe hacer bajo cifras. Yo no puedo decir, ay, unas personas que están muriendo allá. Sí, no, tengo que decir qué porcentaje, ¿sí? Tengo que decir, pues digamos, una enfermedad zoonótica como la leptospira, qué tan común es, qué tanta mortalidad causa, qué tanta morbilidad, ¿sí? O sea, número de personas que se enferman, todo eso tendría que ir allí incluido. Por otro lado sería, bueno, la vigilancia, la investigación y el control de los riesgos, ¿cierto? Y las amenazas para la salud pública. Entonces aquí entra todo el tema de mirar
a qué riesgos está expuesta determinada población, ¿sí? Entonces, nuestro territorio es muy variable porque pues tiene diferentes características geográficas, ¿cierto? Hay mar, ¿cierto? Hay clima frío, clima cálido, hay montañas, obviamente entre más alto, más altura, ¿cierto? Más frío se va a presentar, ¿sí? Si no estamos a nivel del mar, pues vamos a sentir más frío, ¿sí? Si estamos, por ejemplo, en una montaña. Y allí los riesgos pues van a ser diferentes y las amenazas a los que se enfrentan en lugares costeros, ¿cierto? Que están a nivel del mar, que son cálidos, ¿sí? Y todo eso, pues digamos que debe evaluarse. La promoción de la salud, ¿cierto? Realmente, pues esas campañas que se estén haciendo, ¿sí? Las EPS, por ejemplo, aquí juegan un papel fundamental enviándole, pues, a sus afiliados información importante, por ejemplo, lávese las manos con recurrencia, de qué forma, ¿sí? Recuerda la vacunación, ¿sí? Todo esto para que las personas pues tengan conciencia. El aseguramiento de la participación social en la salud. Nosotros en Colombia pues somos un estado social, se supone, ¿cierto? Entonces, pues debemos tener participación en las acciones pues que se vayan a tomar o pues a veces incluso se hacen como programas para que los jóvenes o un grupo de personas opinen acerca de qué se debe pues implementar, ¿sí? Para mejorar su salud. ¿Cómo es la mejor forma de saber qué debemos hacer en cuanto a política, leyes? ¿Cuál sería la mejor? Preguntarle a las mismas personas, preguntarle al pueblo, ¿sí? Preguntarle a la población, porque nadie más que ellos sabe sus necesidades. Entonces, si se hacen partícipes y que pues ellos nos, pues digamos, cuenten qué se debería modificar, qué se requiere, pues así se van a formar, pues digamos, de una mejor manera las políticas públicas, ¿cierto? Que pues es otra parte, ¿cierto? La siguiente sería esa formulación de políticas, esa reglamentación y evaluar que realmente se esté cumpliendo, ¿cierto? Todo eso que se ha planteado. Acá obviamente pues hay normatividades que van a sancionar a las empresas que no lo cumplan, a la población, ¿cierto? Que no cumpla pues esas políticas porque se sabe que todas están encaminadas a mejorar pues la calidad de vida en general de la población. El fortalecimiento de la capacidad institucional de planificación y manejo de la salud pública. Entonces se sabe que las instituciones, ¿cierto? Como por ejemplo Ministerio de Salud, ¿sí? Secretaría de Salud, todas pues deben planificar, ¿cierto? Sus actividades que van encaminadas pues a la salud pública, deben darse a conocer, deben realmente rendir cuentas, ¿cierto? Para que pues se sepa realmente que pues la institución está realizando pues una buena gestión. La evaluación y la promoción del acceso equitativo a los servicios de salud, ¿cierto? Acá lo que les hablaba de la equidad, ¿cierto? Debe garantizarse que todas las personas pues tengan acceso. Si hay una población muy vulnerable, pues obviamente se proponen, por ejemplo, la parte de la salud subsidiada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las personas que pues tienen trabajo, ¿cierto? De que tienen un nivel de ingresos más alto, no van a ser pues parte de ese programa, sino solamente las más vulnerables a las cuales el Estado pues les va a subsidiar pues totalmente la salud. La reducción y repercusión de las emergencias y los desastres en la salud pública, entonces siempre se debe prever, ¿cierto? Todo por anticipado, ¿sí? Si tengo una población que está viviendo en una montaña, ¿cierto? Y puede haber riesgo de que se venga abajo, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer un plan B para prevenir ese desastre, reubicarlos, ¿sí? O adoptar otro tipo de medidas. Capacitación, ¿cierto? Y desarrollo de recursos humanos. Entonces, este es un tema importante porque pues a través de la educación se mueven muchas cosas. ¿Sí? En algunas personas se crea conciencia, en otras no,
¿sí? Pero la idea es que se deben capacitar, ¿cierto? Al personal de las empresas, ¿sí? O a la población acerca de diferentes temas. La seguridad y calidad en los servicios de salud es fundamental, ¿cierto? Y la investigación, ¿sí? Con la investigación podemos encontrar nueva información que pues va a ser aplicada en el campo en general para mejorar pues la salud de toda la población. Entonces pues hay algunas prioridades, ¿cierto? También de la salud pública que pues se van a ir identificando de acuerdo pues a qué tan vulnerable sea una ciudad o una región, ¿sí? ¿Y para qué se hace esto? Pues para orientar esos recursos que hay de dinero o para generar políticas públicas en especial, ¿sí? Entonces, acá en este mapita de Colombia, ¿sí? Las zonas que están en rojo, ¿sí? Ay. Las zonas que están en rojo son los lugares de Colombia donde más pobreza hay, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, toda la zona del Amazonas, ¿sí? Desdichada, ¿sí? La parte del Chocó, muchas de las zonas del Caribe, ¿cierto? De la costa, ¿sí? Que sería donde pues se tiene que ejercer o asignar un poco más de recursos, ¿sí? Para lograr una mejor calidad de vida en esas poblaciones, ¿sí? Las que están en naranja, pues son las que, donde pues hay casos de pobreza, pero medio, ¿cierto? Y las amarillas son donde hay menos cantidad de pobreza, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya ningún caso, no, ¿sí? Lo que quiere decir es que los hay, pero son menos, ¿sí? Esto divide como en números, ¿sí? Por cada departamento, el número de casos de pobreza que se presentan y pues en todas estas zonas centrales, ¿cierto? Pues como por ejemplo Eje Cafetero, Bogotá, Boyacá, ¿cierto? El Meta, pues se han presentado ya menos índice de pobreza, ¿cierto? Y si nos fijamos, pues digamos que son lugares donde hay capitales también, ¿cierto? Se esperaría que en la costa pues no fuera tan grande ese nivel de pobreza porque son lugares donde ingresa alimento a través de la zona costera, entonces se maneja gran cantidad de comercio, ¿cierto? Pero bueno, digamos que esa es la situación o el panorama que hay y a partir de esto debe trabajar la salud pública para generar normatividad o asignar recursos, ¿cierto? Y bueno, acá también resulta que pues muy de la mano con la pobreza está ligado los altos índices de enfermedad y de muertes en la población, ¿sí? Entonces, por eso también a nivel de salud son zonas que deben priorizarse. Sí, en el caso, pues, digamos, de por qué esa asociación, pues porque en la parte de niveles de pobreza suele haber más desnutrición, ¿cierto? Suelen haber más enfermedades en general, falta de bienestar, ¿cierto? Entonces, pues, esto va a hacer que sean más susceptibles a presentar enfermedades o también, pues, digamos, porque están en zonas de selva, ¿cierto? En zonas donde hay más vectores, ¿sí? Mayor transmisión de enfermedades, ¿cierto? Entonces hay varios retos que se plantean, como por ejemplo, bueno, mejorar la salud de la población, que pues es uno de los retos principales de la salud pública, disminuir las desigualdades, ¿cierto? Lo que hemos venido hablando, ¿sí? No importa raza, no importa la etnia, ¿sí? Deben ofrecerse servicios de salud a las personas. Acá en Colombia tenemos muchas poblaciones indígenas, ¿cierto? Algunas de ellas manejan todavía medicina ancestral, ¿sí? Pero pues siempre debe estar abierta esa posibilidad de que tengan acceso a salud en cualquier momento, ¿cierto? Aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud, ¿cierto? Vemos que hoy en día es complejo el tema, ¿sí? A veces pues las personas o algunas encuestas que se han hecho
manifiestan como ese nivel de insatisfacción, ¿cierto?, de los colombianos con respecto a los servicios de salud, ¿sí? Porque no encuentran citas, porque es demorada la atención, ¿sí? Porque los medicamentos no están disponibles, etcétera. Se debe trabajar en ello, ¿cierto? Para que pues las personas estén satisfechas con sus servicios de salud. Sí, acá pues digamos que el Estado lo menciona como un derecho pues fundamental, pero hay personas que no, pues no tienen ese acceso, ¿cierto? La salud sabemos que en Colombia pues la pagamos. Si uno trabaja en una empresa, pues la empresa paga una parte y el trabajador paga otra. Si uno trabaja como independiente, uno debe pagar su salud, ¿cierto? Que pues son casi 300.000 pesos mensuales, que si una persona, por ejemplo, gana un mínimo, imagínese sacar 300 y quedar con 600.000 pesos, y si no tienen casa, ¿cierto? El arriendo, la alimentación, o sea, es muy, muy difícil. Bueno, el aseguramiento universal en salud también es vital, ¿cierto? ¿Por qué? Nosotros debemos rendir cuenta, ¿cierto?, a los otros gobiernos de cómo está nuestro país a nivel sanitario, para que pues ellos sepan también si en nuestro país ha habido algún brote de una enfermedad, ¿cierto? Si se ha presentado X casos de rabia, de alguna zoonosis, ¿sí? También esto va a permitir pues, que ellos sepan o con más facilidad logren identificar un foco de una enfermedad. Instaurar pues la cultura de la prevención y protección en la salud, ¿cierto? Lo que les mencionaba, promocionar programas en especial para prevenir enfermedades, ¿cierto? Para hacer que las personas eviten realizar acciones que pues atenten contra su salud, ¿sí? O contribuyan a que después se desarrollen enfermedades. Incrementar la cobertura de atención a salud también es importante porque pues nuestro territorio tiene pues digamos que diferentes vías, ¿cierto?, en las cuales se puede transportar una persona. Está pues también no solamente terrestres, sino acuáticas, pero pues definitivamente el acceso no es tan fácil, ¿cierto?, en lugares muy remotos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi papá él es médico especialista en salud ocupacional, ¿sí? Y él ahorita está trabajando realizando los exámenes de todos los docentes de Colombia, ¿sí? En estos momentos lo mandaron a Bichada, ¿sí? Bichada queda como en esta partecita del mapa que está acá, no sé si puedan ver mi cursor. Lleva 3 días viajando, ¿sí? No ha podido llegar a su destino. La empresa esta vez no los mandaron en avión porque pues tenían que llevar unas cosas en el carro. Y resulta que el desplazamiento ha sido complejo, han tenido que andar por trocha, han tenido que andar en planchones, unos que son como unos barcos grandes donde suben los carros, y ahorita están varados pues en un pueblito. Ya mañana, pues si Dios quiere, pues llega una lancha del ejército o de la alcaldía donde pues los va a ayudar a transportarse, ¿sí? Pero entonces uno viendo toda esta parte de esa falta de comunicación entre muchos territorios, pues van a verse dificultados también los servicios de cobertura de salud, ¿sí? Porque imagínense una urgencia importante que se presente en ese tipo de municipios, ¿sí? Obviamente en lugares grandes o ciudades grandes, pues está el acceso a tomar un avión, ¿cierto? Pero no todas las personas pues van a tener esa posibilidad. Entonces la salud en esos lugares debe enfocarse un poco más en esos esfuerzos para que pues se logre tener hospitales tecnificados, ¿cierto?, donde se puedan prestar servicios de urgencia, sobre todo que son personas expuestas, ¿cierto?, a diferentes, digamos, agentes, como por ejemplo vectores transmisores de enfermedades, ¿cierto? Eso mismo, pues, digamos, lo debe garantizar la salud pública. ¿Listo? Bueno, voy a terminar con esta diapositiva, ¿cierto? Por favor, apaguemos los micrófonos.
Y la siguiente clase continuamos, ¿cierto? Ya este tema pues sería la epidemiología. Todo lo que estamos mencionando pues va de la mano, ¿sí? Es importante que lo conozcamos. Ya digamos que en la siguiente clase terminamos este tema y ya nos enfocamos especie por especie, ¿cierto? Cómo garantizar una buena salud en porcinos, ¿sí? Bovinos, ovinos, ¿cierto? En general y aves de corral, que serían como las principales especies que se manejan en nuestro país para consumo humano, ¿listo? Bueno, entonces la epidemiología básicamente pues es una ciencia que va a estudiar la enfermedad y la salud, ¿cierto? En las poblaciones, pero pues digamos que también se va a manejar de forma mundial. Pero ¿qué va a intentar descifrar este tipo de ciencia? ¿De dónde, sí, se originó la enfermedad, sí? Y con qué frecuencia puede llegar a presentarse, ¿sí? Entonces los epidemiólogos son los que han investigado de dónde surgió, por ejemplo, el COVID, ¿sí? ¿Cuál fue el paciente cero? ¿Qué individuo, ¿sí? O qué vector o qué agente fue el que lo causó, ¿cierto? Que fue un murciélago que tuvo este intermediario, bueno. Y también la frecuencia, ¿cierto? Entonces ellos, de acuerdo pues a todos esos datos estadísticos, porque en epidemiología se trabaja mucho con datos, ¿cierto? Con estadísticas pueden llegar a descifrar el comportamiento de una enfermedad, ¿cierto? Hacia dónde se puede desplazar, cuándo puede haber un pico, ¿cierto? Todas esas asesorías pues las va a brindar pues un epidemiólogo. Básicamente esa palabra pues tiene como divisiones, ¿cierto? Epi, que significa sobre, demo, significa pueblo, y gente, logo, pueblo o gente, ¿cierto? Y logo, que sería estudio. Entonces normalmente sería el estudio de aquello que está sobre las personas, ¿sí? Pero actualmente pues esto lo traducimos y lo nombramos como el estudio de la enfermedad en las poblaciones, ¿sí? Entonces si yo voy a tomar a estudiar la enfermedad, por ejemplo, del Zika, ¿sí? Entonces tengo que mirar en qué partes del mundo se ha presentado, dónde es la mayor cantidad de casos, y puedo ir haciendo pues un estudio a lo largo del tiempo de cómo ha venido evolucionando. Por eso es tan importante reportar datos de enfermedades, ¿cierto? Entonces, hay una entidad que se llama la OIE, donde pues todos los países reportan allí la cantidad de casos que han tenido al año, ¿cierto? O en determinados periodos de tiempo en el país, ¿sí? Y ellos pues digamos que a través de un mapa de simulación pueden ir viendo, de acuerdo a las fechas, por dónde ha ido, digamos, expandiéndose esa enfermedad. Ellos, digamos que son los que determinan si una enfermedad es una pandemia, ¿cierto? O es una epidemia, ¿sí? Porque pues tienen esos datos a nivel mundial de dónde se está desarrollando, pues, la enfermedad. Entonces es bastante interesante, ¿sí? Hay que hacer algunos cálculos que pues los vamos a ver, pues, digamos, de forma general, más que todo porque pues en la epidemiología se puede manejar, digamos, en un hato también, ¿sí? Yo puedo hacer un estudio de epidemiología en un rebaño de ganado, donde yo saco los cálculos de cuánta mortalidad, porcentaje de mortalidad hay de determinada enfermedad, cuánta letalidad, cuánta morbilidad, ¿cierto? Que lo vamos a ver la siguiente clase. La idea es que pues para ese día, bueno, ya vence el plazo, ¿cierto? Del glosario, y ahí pues varios términos son los que pues vamos a tocar. Algunos pues son reglas de tres simples, pero pues si pueden repasar para ese día también el concepto de regla de tres, por si de pronto no lo recuerdan muy bien. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces dejemos hasta ahí por hoy. Y denme un segundito, necesito ver quién más ingresó a la clase. Si ingresó Sandra, sí, yo la escuché. Un segundito. Gloria también, sí.
Sí, profe. Bien. Dayana ingresó. Dayana Torres. Espera, miramos. No. Y Juan David tampoco. Listo. Espérenme un segundo, les confirmo si me contestaron del plan lector. No, solo me dijeron, mi profe, lo estamos revisando, entonces queda pendiente, ¿listo? Porque si el que me mandaron hoy, los compañeros me indican que ya se los habían asignado. Entonces yo pregunto y apenas me lo envíen de nuevo, entonces les cuento, ¿vale? Porque sí, obviamente no se puede manejar el mismo plan lector eh, dos veces y el libro sí lo elige directamente la corporación, ¿listo? Entonces quedo pendiente de darles ese dato. Ah, bueno, ya que ya ingresaron más estudiantes, ¿a todos les llegó el link del Drive? Sí, señora, al correo, gracias. Listo, vale, si hay alguno que no... A ver si llegó al mío. Qué pena cortarle ahí la palabra, profe. Gracias. Listo, verifica y si alguno no le ha llegado, pues me escribe, ¿listo? Para reenviarlo. ¿Listo, chicos? Ok, Entonces, gracias. vale, entonces nos Muchas veríamos. gracias, profe. Feliz noche Profe, para vale, todos. gracias. Buenas noches. Vale, Gracias. buenas noches, nos vemos el viernes. Muy bien, Buenas noches, profe, gracias. buenas noches, que estén bien. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches. Vale, profe, muchas gracias. Una feliz noche. Igual para todos. Vale, buenas noches. Mm.
Bata. Habla así.